Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos centraremos en el tema del desarrollo del sistema urogenital. Aquí es fundamental comprender que, aunque en el adulto los sistemas urinario y genital funcionan de manera independiente, durante el desarrollo embrionario mantienen una estrecha relación tanto anatómica como embriológica. La relación se explica por su origen común. Ambos sistemas se derivan del mesodermo intermedio. En el caso del hombre, esta conexión persiste funcionalmente a través de la uretra, que cumple la doble función de transportar tanto orina como semen. El sistema urinario se organiza en dos componentes principales. Primero, el sistema excretor, constituido por los riñones y su unidad funcional básica, la nefrona. Segundo, el sistema colector, que incluye desde los túbulos colectores rectos hasta la uretra, pasando por los cálices, la pelvisilla renal, los uréteres y la vejiga. Las funciones esenciales de este sistema son múltiples y vitales para el organismo. Produce aproximadamente 1,5 litros de orina cada 24 horas. Transporta y almacena esta orina desde los riñones hasta la vejiga y posteriormente la elimina. Además, excreta productos de desecho metabólico como la urea y creatinina. Elimina sustancias extrañas al organismo y mantiene el equilibrio ácido-base e hidroeléctrico. También regula el volumen de líquido extracelular y sintetiza hormonas importantes como la renina, que controla la presión arterial, y la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. En el origen embriológico, el mesodermo intermedio constituye una zona angosta que se extiende longitudinalmente a lo largo de la pared embrionaria dorsal. Esta región es el punto de partida para la formación de todos los órganos urogenitales. Durante el proceso de plegamiento embrionario observamos un fenómeno clave. El mesodermo intermedio se desplaza hacia la región ventral, perdiendo en este proceso su conexión original con las somitas. Este desplazamiento es fundamental porque da origen al reborde urogenital, una estructura bilateral que podemos observar desde la región cervical hasta la cola del embrión. Antes de finalizar la cuarta semana de desarrollo, el reborde urogenital experimenta una subdivisión importante en dos regiones distintas. La región lateral forma lo que conocemos como cordón nefrógeno, mientras que la región medial constituye el reborde gonadal. Esta división temprana marca el inicio de la diferenciación entre las estructuras que darán lugar al sistema urinario y aquellas destinadas al sistema reproductivo. En el lado derecho tenemos una imagen de los cordones mesonéfricos en un embrión de la cuarta semana, en una vista oblicua ventral izquierda. Aquí podemos observar los cordones a lo largo de la región dorsal del embrión e inmediatamente por fuera, es decir, lateralmente, podemos también ver las somitas. En la parte craneal de los cordones se pueden apreciar los nefrotomos del pronéfros, que serán importantes y veremos a continuación. El desarrollo del sistema renal se sigue una secuencia cronológica específica, comenzando con el pronéfros alrededor del día 22 del desarrollo embrionario. Este riñón primitivo está constituido por 7 a 10 pares de estructuras denominadas nefrotomos, que son cordones celulares inicialmente macizos. Estos nefrotomos se forman a expensas del mesodermo intermedio, específicamente a la altura de las primeras somitas cervicales. Es importante mencionar que se desarrollan de 1 a 2 nefrotomos por somita, aunque debemos señalar que estas estructuras no tienen significado funcional en el ser humano. El proceso de maduración involucra la canalización de estos cordones macizos, dando origen a los túbulos pronéfricos. Estos túbulos presentan una organización específica. Distalmente se abren hacia el celoma intraembrionario, mientras que proximalmente desembocan en el conducto pronéfrico. Este conducto se forma a lo largo del cordón nefrógeno y termina desembocando en la cloaca. Sin embargo, el pronéfros tiene una existencia muy breve. Los nefrotomos más superiores se atrofian progresivamente a medida que se desarrollan los más caudales. Todo el sistema pronéfrico experimenta involución y desaparece aproximadamente entre los días 24 y 25 del desarrollo. Desde el punto de vista molecular, experimentos de bloque génico han demostrado que los genes de homeodominio
IM1 y PAX2 desempeñan roles importantes en estas etapas tempranas del desarrollo renal. Vamos a pasar a ver el esquema del desarrollo del pronefros y el mesonefros. Estas imágenes corresponden a embriones de la cuarta semana en una vista oblicua ventral izquierda. En la imagen A tenemos un embrión de 24 más menos un día. Aquí podemos observar los nefrotomos cervicales que forman el pronefros. Por debajo de ellos, los cordones mesonéfricos forman un cordón macizo. Ahora, en la imagen B tenemos un embrión de 25 más menos un día, donde el pronefros ha comenzado a degenerar y se están formando los túbulos mesonéfricos que se conectan con el conducto mesonéfrico, el cual desemboca en la región del seno urogenital de la cloaca. En la imagen C tenemos un embrión de 26 más menos un día, donde se están formando los túbulos mesonéfricos más caudales y ha desaparecido totalmente el pronéfros. Néfros representa la segunda etapa en el desarrollo renal y se forma también durante la cuarta semana, aunque más tardíamente que el pronéfros. Su periodo de actividad es más prolongado, pero eventualmente experimenta involución comenzando en la octava semana de desarrollo. Este riñón transitorio se origina a partir del mesodermo intermedio, específicamente del cordón nefrógeno, bajo la inducción de los túbulos pronéfricos que se extienden en dirección caudal. Su estructura es considerablemente más compleja que la del pronefros. El mesonefros está compuesto por 30 unidades secretoras mesonéfricas, también llamadas nefronas primitivas, que se distribuyen en sentido cefalocaudal. Cada una de estas unidades consta de dos componentes principales: un glomérulo, que es un ovillo de capilares, y un túbulo asociado. Los glomérulos mesonéfricos son estructuralmente similares a los de la nefrona definitiva. Los túbulos forman el esbozo de lo que será la cápsula de Bowman en su parte medial y se conectan a un conducto mesonéfrico longitudinal que recorre todo el mesonefros. Es importante destacar que, a diferencia del riñón definitivo, en el mesonefros no se forma el asa de la nefrón. Las unidades mesonéfricas son funcionalmente activas únicamente durante el periodo embrionario. El conducto mesonéfrico desciende a cada lado de la línea media y desemboca en la pared lateral de la cloaca. Desde el punto de vista estructural, observamos una diferenciación regional. En su porción cefálica, el mesonefros presenta segmentación, mientras que en la porción caudal forma un cordón nefrógeno macizo. Los primeros túbulos mesonéfricos aparecen como evaginaciones de los conductos pronéfricos a la altura de las somitas torácicas y lumbares, específicamente las somitas 13 o 14. El proceso de formación tubular es secuencial. Los túbulos se forman sucesivamente y los superiores se atrofian gradualmente a medida que se desarrollan los inferiores. El gen WT1 juega un papel crucial en este proceso, regulando la transformación del mesenquima en epitelio durante la formación de los túbulos renales, tanto en el mesonefros como en el metanefros. Un desarrollo anatómico importante ocurre en los embriones de la quinta semana. El mesonefros y los derivados del mesodermo intermedio cambian su localización anatómica, situándose a cada lado del mesenterio para formar las crestas urogenitales. Estas crestas urogenitales presentan una organización compleja con tres componentes diferenciados. La porción interna corresponde al esbozo gonadal, que dará lugar al futuro testículo u ovario, y deriva del mesodermo intermedio. Esta porción está recubierta por el epitelio celómico derivado del mesodermo esplácnico. La porción externa contiene el voluminoso mesonefros. En la región más caudal, donde no se forman túbulos mesonéfricos, las crestas urogenitales continúan envolviendo a los conductos mesonéfricos hasta su desembocadura en la cloaca. Un sector del mesodermo de esta porción caudal de las crestas urogenitales será fundamental, ya que formará el metanefros.
Aquí podemos ver el desarrollo de los mesonefros y del trayecto de migración de las células germinales primordiales. Esta imagen corresponde a un corte transversal de un embrión de la quinta semana que muestra las crestas urogenitales a ambos lados de la línea media, en cuyo interior se aprecia en cada una de ellas la unidad secretora mesonéfrica, constituida por un glomérulo y un túbulo que desemboca en el conducto mesonéfrico. También está representado el trayecto que siguen las células germinales primordiales para alcanzar el reborde genital, donde se están formando ya los cordones sexuales primarios. Ahora el desarrollo del metanefros, que constituye el riñón definitivo del ser humano. Su desarrollo comienza alrededor del día 32 y representa el sistema renal funcional que persistirá durante toda la vida. La formación del metanefros es particularmente compleja, porque se origina a partir de dos componentes embrionarios que deben interactuar recíprocamente, el brote ureteral y el blastema metanefrogénico. Esta interacción es fundamental para el desarrollo normal del riñón. Cada uno de estos componentes dará lugar a estructuras específicas del riñón maduro. El brote ureteral es responsable de formar todas las vías urinarias de conducción, los uréteres, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Por su parte, el blastema metanefrogénico, que deriva de la porción distal de las crestas urogenitales, originará las nefronas con todos sus componentes, túbulos proximales y distales, el asa del nefrón, el endotelio vascular, los capilares, los miocitos lisos de los vasos, el mesangio y el complejo yuxtaglomerular. Los fenómenos inductivos recíprocos entre el mesenquima del blastema metanefrogénico y el brote ureteral son absolutamente esenciales para que ocurra la diferenciación renal normal. Este proceso sigue una secuencia específica. Los túbulos colectores inducen a las células del casquete metanefrogénico a formar vesículas renales. Estas vesículas experimentan una transformación morfológica característica. Se alargan y se convierten en túbulos con forma de S. El extremo proximal de cada nefrona forma la cápsula glomerular, mientras que los túbulos excretores se alargan considerablemente para formar los segmentos proximal, el asa de la nefrona y el segmento distal, que finalmente desembocan en los túbulos colectores. Un componente crítico que se forma en este proceso es la barrera de filtración que se desarrolla en el blastema metanefrogénico y está compuesta por tres elementos: los podocitos, la membrana basal glomerular y los endoteliocitos. El control molecular de este proceso es extraordinariamente complejo. Los inductores del brote uretral incluyen el FGF2 y el GDNF, que son factores de crecimiento derivados de células gliales. Los receptores del brote ureteral son el RET y el FGFR2. Diversos factores de transcripción participan en este proceso, incluyendo PAX, HOX11, GDF11, WT1 y EYA1. A nivel de los túbulos, observamos cambios específicos en la expresión génica. Disminuye la expresión de PAX2 y aumenta la de WT1 hacia el glomérulo. En el túbulo distal, WNT4 y la caderina E son importantes, mientras que para el túbulo proximal, la caderina K actúa como un marcador significativo. La vascularización renal es otro aspecto fundamental que ocurre sincrónicamente con la nefrogénesis. Este proceso se realiza mediante dos mecanismos complementarios: la vasculogénesis, que implica la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de precursores de endoteliocitos, y la angiogénesis, que constituye la brotación de nuevos capilares a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Es importante destacar la relevancia clínica del diagnóstico prenatal en las malformaciones del sistema urinario. Estas resultan ser frecuentes, representando entre el 20 y 30 de todas las anomalías diagnosticadas prenatalmente. Una característica particular de estas malformaciones es que muchas pueden no manifestarse hasta la edad adulta, presentarse con complicaciones con infecciones del tracto urinario, litiasis,
hematuria o insuficiencia renal. Los avances tecnológicos actuales han revolucionado el diagnóstico temprano. La ecografía transvaginal permite observar el riñón fetal a partir de la semana 10 de desarrollo, mientras que la ecografía abdominal puede hacerlo desde la semana 12. Este diagnóstico temprano es de crucial importancia porque la mayoría de estas malformaciones pueden ser tratadas exitosamente, logrando una corrección total o parcial. Esto subraya la importancia de comprender adecuadamente los procesos normales del desarrollo renal que hemos revisado hasta ahora. Tenemos el desarrollo del metanefros. En la imagen A tenemos igualmente una vista oblicua ventral izquierda de un embrión de la quinta semana de 28 a 29 días, que se muestra la emergencia de los brotes ureterales a partir del extremo caudal de los conductos mesonéfricos. Esto casi a la entrada al seno urogenital, además de la posición del blastema metanefrogénico. Mientras que en la imagen B, aproximadamente a los 32 días, se han alargado el brote ureteral que comienza a bifurcarse ya en el interior del blastema metanefrogénico. En A podemos ver el brote ureteral en el que se ha dividido en dos en su extremo distal dentro del blastema metanefrogénico, el cual comienza a lobularse. En la imagen B se han formado ya los cálices mayor y menores y varios lóbulos en el blastema. En la imagen C han continuado la división de los túbulos colectores y se distingue con claridad la pelvis renal. Ahora, en esta zona punteada vamos a ver una magnificación de un cuadrante del metanefros, en el que vamos a ver los siguientes detalles. Y ya podemos ver la formación de varias nefronas en capas o estratos. Podemos notar que la más proximal se han formado totalmente, mientras que las más distales están en diferente grado de formación. Aquí podemos ver fotomicrografías del metanefros humano a nivel de la médula renal, que muestran los túbulos colectores con diferentes tinciones. En la imagen A tenemos tinción con tricrómico de Dane, con ampliación de 200X. En la imagen B, con azul de toluidina, con 450X. Y en la imagen C, hematoxilina eosina, con una ampliación de 450X. Hemos mencionado anteriormente, las alteraciones congénitas del sistema urinario representan un componente significativo de las malformaciones fetales. Un aspecto importante que debemos considerar es que muchas de estas alteraciones permanecen asintomáticas durante largos periodos, manifestándose únicamente en la edad adulta cuando surgen complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente o en algunos casos llegan a pasar desapercibidas. Entre estas complicaciones encontramos infecciones del tracto urinario, formación de cálculos renales, presencia de sangre en la orina, lo que denominamos hematuria e insuficiencia renal. El diagnóstico prenatal ha revolucionado el manejo de estas patologías. Mediante ecografía transvaginal podemos detectar estas anomalías a partir de la semana 10 del desarrollo embrionario, mientras que las ecografías abdominal nos permiten su identificación desde la semana 12. Para comprender adecuadamente estas malformaciones es fundamental tener un conocimiento sólido del desarrollo normal del sistema urinario. Las alteraciones pueden afectar cualquiera de sus componentes: riñón, uréter, vejiga y uretra. Afortunadamente, muchas de estas anomalías son susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico. Didácticamente, las malformaciones renales se clasifican en tres grandes grupos. Primero, las anomalías de la cantidad de tejido renal, que incluyen la agenesia, hipoplasia y duplicación. Segundo, las anomalías de sitio, forma y orientación, como el riñón ectópico y el riñón en herradura. Y tercero, las anomalías de diferenciación de elementos estructurales, analizando el riñón ectópico, una alteración que resulta de la falla en el ascenso de uno o ambos riñones hacia su posición anatómica definitiva durante el desarrollo embrionario. La ubicación más frecuente del riñón ectópico es la pelvis, razón por la cual se denomina riñón pélvico.
Existe una presentación mucho menos común que es el riñón torácico, el cual se produce debido a fallas en la involución, es decir, la regresión normal del pronefros y mesonefros durante el desarrollo. Cuando la ectopía es unilateral, encontraremos que la fosa renal correspondiente estará vacía. La glándula suprarrenal presentará un aplanamiento característico y el riñón contralateral mostrará un alargamiento o cambios dismórficos como mecanismos compensatorios. Una complicación importante del riñón ectópico es el aumento del riesgo de obstrucción de las vías urinarias debido a las alteraciones anatómicas que presenta. Frecuentemente estas anomalías se asocian con malformaciones en otros sistemas, ginecológicas, esqueléticas, gastrointestinales y cardiovasculares. El pronóstico para pacientes con riñón ectópico es generalmente favorable siempre y cuando no se asocie con otras malformaciones significativas. Este apartado nos ayuda un poco más a comprender lo del ascenso y rotación del riñón definitivo, es decir, el metanefros. En la imagen A tenemos una vista oblicua anterior izquierda de un embrión de la sexta semana que muestra la posición original que tienen los riñones en este momento. Podemos notar que el hilio renal mira hacia el frente. Ahora, en la imagen B, en el periodo fetal, los riñones ya han ascendido y alcanzado su posición definitiva, alargando a los uréteres y recibiendo su irrigación directamente de la aorta abdominal. También podemos observar que los riñones han girado hacia adentro y ahora el hilio renal queda frente a la línea media. Bien, entonces, en la imagen C, en una ectopía renal derecha, el riñón izquierdo ascendió de manera normal, mientras que el derecho no lo hizo, permaneciendo en su sitio original y convirtiéndose en un riñón ectópico, es decir, fuera de su lugar normal. La alopecia renal representa un grupo complejo de alteraciones que se clasifican en cuatro tipos principales según la clasificación de Potter. El primer tipo corresponde al riñón poliquístico autosómico recesivo, también conocido como infantil o Potter tipo 1. Esta es una de las enfermedades quísticas infantiles más frecuentes y lamentablemente no cuenta con tratamiento curativo. Su origen es genético, específicamente relacionado con un gen localizado en el cromosoma 6p. Las características patológicas incluyen hiperplasia intersticial, es decir, crecimiento excesivo del tejido conectivo de los túbulos colectores, acompañada de microdilatación tubular bilateral y simétrica. Los quistes formados son pequeños, generalmente no superan los 2 milímetros de diámetro. Radiológicamente observamos un aumento de volumen de ambos riñones, los cuales aparecen hiperecogénicos en la ecografía, con escasa o nula diferenciación entre la corteza y la médula renal. Esta condición puede asociarse con oligohidramnios, que es la disminución del líquido amniótico, de gravedad variable y reducción o ausencia completa del volumen vesical. El tipo es la displasia renal multiquística o Potter tipo 2. Esta alteración puede presentarse de forma unilateral, bilateral o segmentaria. Los casos unilaterales frecuentemente pasan desapercibidos durante el periodo neonatal, mientras que la forma bilateral es incompatible con la vida y muestra una mayor frecuencia en varones con una relación de 2:1. Las causas incluyen posibles mutaciones génicas o defectos cromosómicos. Dentro de este tipo distinguimos dos subvariedades. El Potter tipo 2A, causado por obstrucción temprana de las vías urinarias antes de las semanas 8 a 10 de gestación, con atresia, que sería una ausencia de apertura de la pelvis renal y del tercio proximal del ureter. En estos casos, los túbulos dilatados se llenan de orina producida por nefronas funcionantes, formando quistes. El Potter tipo 2B se caracteriza por riñones rudimentarios con escasa formación quística. En casos bilaterales observamos oligohidramnios, mientras que en malformaciones unilaterales existen riesgos de hipertensión arterial en el neonato debido a anomalías compensatorias en el riñón contralateral.
tipo corresponde al riñón poliquístico autosómico dominante, también conocido como del adulto o Potter tipo 3. Esta condición representa la tercera causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial. Su origen se relaciona con un defecto en el brazo corto del cromosoma 16 que afecta el desarrollo de la parte proximal del brote ureteral. Las características incluyen dilatación tanto de túbulos colectores como de la nefrona, con formación de microquistes. Una característica distintiva es la aparición de quistes en otros órganos como hígado, vaso y páncreas. Aunque típicamente se presenta entre la tercera y quinta décadas de la vida, los cuadros graves pueden llevar a muerte neonatal. Cuando es bilateral, compromete el líquido amniótico produciendo oligohidratos. Finalmente, el cuarto tipo es la displasia renal quística o Potter tipo 4, causada por obstrucción tardía de las vías urinarias durante el desarrollo fetal. Esta obstrucción genera un aumento de presión tubular durante la nefrogénesis, resultando en la formación de quistes corticales. El pronóstico depende directamente del grado y duración de la obstrucción. La displasia bilateral es invariablemente mortal. La complicación renal constituye una malformación frecuente que abarca un espectro amplio, desde la duplicación simple de la pelvis renal hasta la presencia de un riñón supernumerario completo. Esta anomalía afecta más frecuente a las mujeres y puede ser completamente asintomática o manifestarse con infecciones renales recurrentes. Frecuentemente se acompaña de duplicación ureteral, que puede ser total o parcial, así como duplicaciones de vejiga, vagina o útero. También puede asociarse con malformaciones cardíacas, intestinales u óseas. Otras formas de duplicación que tenemos sería la que tenemos en la imagen A, que es la de una fotografía del riñón de un feto humano de 22 semanas del sexo femenino con duplicación del uréter. En la imagen B tenemos fotografías del bloque renal obtenidos en un cadáver masculino de 45 años de edad, en cuya autopsia se encontraron dos arterias renales accesorias en el riñón derecho y bifurcación de la arteria renal izquierda. La agenesia renal se define como la falla de una parte del riñón para desarrollarse o crecer durante la embriogénesis. La agenesia renal unilateral es compatible con la vida y generalmente es asintomática, de 3 a 4 veces más frecuente que la bilateral y afecta a ambos sexos por igual. En estos casos, el uréter puede estar presente y el riñón único suele sufrir hipertrofia compensatoria para mantener la función renal adecuada. El origen de esta anomalía puede deberse a agenesia del brote ureteral o fallas en la inducción entre el brote ureteral y el blastema metanefrogénico. El tejido embrionario que dará origen al riñón definitivo. La agenesia renal bilateral representa la anomalía congénita más grave del sistema urinario. Es incompatible con la vida postnatal. Aproximadamente el 40% de los casos mueren inútil, mientras que el 60% restantes fallece poco después del nacimiento. Esta condición predomina en varones con una relación de 2.5 a 1. Se asocia frecuentemente con múltiples malformaciones, incluyendo hernia diafragmática, alteraciones musculoesqueléticas, gastrointestinales, cardiovasculares y del sistema nervioso. El diagnóstico ecográfico se basa en la identificación de oligohidramnios grave, ausencia de visualización de vejiga y riñones. El Doppler Color confirma el diagnóstico al demostrar la ausencia de arterias renales. El riñón en herradura constituye una anomalía de formación caracterizada por la fusión de los polos de ambos riñones. En el 95% de los casos ocurre fusión de los polos inferiores, mientras que en el 5% restante se fusionan los polos superiores. Esta fusión puede realizarse mediante un istmo de tejido fibroso o parénquima renal funcional. El riñón resultante se localiza a la altura de las vértebras lumbares L3 a L5. Generalmente es asintomático, pero puede presentar complicaciones como formación de cálculos renales, hidronefrosis, es decir, la dilatación del sistema colector renal, o también infecciones urinarias recurrentes.
Esto se puede asociar con otras anomalías como duplicación uretral, hipospadias, que significa la apertura normal de la uretra en la cara ventral del pene, la criptorquidia, que es la falta del descenso testicular, el útero bicorne, la vagina aceptada, hidrocefalia, mielomeningocele, malformaciones cardiovasculares, paladar hendido y polidactilia. Izquierdo tenemos un riñón en herradura de un feto de 15 semanas del sexo femenino con fenotipo de síndrome de Turner. En la imagen B tenemos riñones fusionados en sus polos inferiores de un feto humano de 13 semanas del sexo femenino con fenotipo del síndrome de Turner igualmente. Arterias y venas renales accesorias se definen como la presencia de vasos renales supernumerarios. Desde el punto de vista clínico, estas variaciones anatómicas no tienen importancia a menos que causen obstrucción vascular. Cuando existe obstrucción, puede provocar hidronefrosis o hipertensión arterial secundaria. El uraco es un cordón fibroso que se extiende desde la vejiga hasta el ombligo, formado por la fibrosación de la alantoides durante el desarrollo embrionario normal. Las anomalías por persistencia del uraco incluyen el uraco permeable, que resulta de la persistencia completa de esta estructura, la formación de quistes cuando solo persiste una formación intermedia y las fístulas, que se forman cuando existe comunicación entre la vejiga y el ombligo, permitiendo la expulsión de orina a través del ombligo. Estas anomalías son más frecuentes en varones y se presentan típicamente en la edad pediátrica con infecciones recurrentes y expulsión de orina por el ombligo. Finalmente, la extrofia vesical se define como la exposición de la vejiga fuera de la cavidad pélvica. Esta grave anomalía se debe a un cierre anómalo de la pared corporal ventral en la región pélvica. Su incidencia es de aproximadamente un caso por cada 40.000 nacimientos, con predominio en varones en una relación de 2:1. Suele acompañarse con epispadias, separación amplia de los huesos del pubis e incluso división del pene y escroto en dos mitades. La formación más grave es la extrofia cloacal, donde además de la vejiga se expone el recto. El tratamiento de la extrofia vesical representa un reto quirúrgico complejo del cual depende la función adecuada del órgano y la calidad de vida del paciente. Pasemos con el desarrollo de la vejiga y la uretra. Esto se origina a partir de un proceso de segmentación que inicia durante la quinta semana de desarrollo embrionario. Este proceso involucra la división de una estructura primitiva denominada cloaca. La cloaca, que inicialmente constituye una cavidad común para los sistemas digestivos y urogenital, experimenta una partición mediante la formación del tabique urorectal. Este tabique surge de una proliferación mesenquémica que crece en sentido cráneo-caudal, dividiendo efectivamente la cloaca en dos compartimentos distintos. La división resulta en una porción anterior conocida como seno urogenital y una porción posterior que dará origen al recto. Es importante mencionar que los detalles del desarrollo rectal ya lo hemos tratado en anteriores videos. La porción vesical, correspondiente a la región superior del seno urogenital, presenta un volumen considerable y constituye el primordio de la vejiga urinaria. Esta estructura mantiene continuidad con la alantoides, una estructura extraembrionaria que posteriormente experimenta un proceso de fibrosación para formar el uraco. El uraco, como ya hemos visto, representa una estructura de transición que se extiende desde la región apical de la vejiga hasta el ombligo. En el individuo adulto, esta estructura persiste como el ligamento umbilical medio, un remanente fibroso sin función fisiológica activa. Ahora tenemos los esquemas del desarrollo de la vejiga en una vista dorsal. Comencemos con la imagen A. Al seno urogenital llegan a cada lado los conductos mesonéfricos, los cuales distalmente están recibiendo a su vez a los uréteres que se formaron de los brotes ureterales. En la imagen B, los conductos mesonéfricos
comienzan a absorber en la pared del seno urogenital, arrastrando consigo a los uréteres. El desarrollo morfológico de la vejiga involucra procesos complejos de remodelación que afectan particularmente la configuración de sus conexiones con el sistema colector. Inicialmente, los conductos mesonéfricos, también conocidos como conductos de Wolff, establecen su desembocadura de manera bilateral en el seno urogenital. Sin embargo, esta configuración experimenta modificaciones sustanciales durante el desarrollo posterior. Un proceso de absorción gradual incorpora los segmentos terminales de los conductos mesonéfricos dentro de la pared posterior del seno urogenital, tal como vimos en las dos imágenes anteriores. Este fenómeno de incorporación arrastra consigo los uréteres que inicialmente constituían las ramificaciones de los conductos mesonéfricos. Como resultado de esta remodelación, tanto los uréteres como los conductos mesonéfricos adquieren orificios de desembocadura independientes en la vejiga. En el sexo masculino, los conductos mesonéfricos darán origen posteriormente a los conductos deferentes y las vesículas seminales. La región de la pared vesical formada por la incorporación de estos conductos mesonéfricos recibe la denominación de trígono vesical. Esta estructura presenta características histológicas particulares y constituye una región anatómica de importancia clínica, ya que es un sitio frecuente de patología vesical. Continuamos avanzando, donde en la imagen C ya se han incorporado la porción caudal de los conductos mesonéfricos a la pared posterior del seno progenital y ya desembocan por orificios independientes los conductos y los uréteres, estos últimos quedando un poco por arriba de los primeros. En la imagen D, concluyó ya la incorporación de los conductos mesonéfricos al seno urogenital para dar lugar al trígono vesical, y la porción de los conductos mesonéfricos que no forma pared de la vejiga da origen a los conductos deferentes en el varón, quedando conectados en la parte baja del seno urogenital, que será la encargada de formar la uretra. La duplicación uretral representa una malformación congénita de presentación poco frecuente, con una mayor incidencia en el sexo masculino. Esta anomalía se caracteriza por la presencia de estructuras uretrales dobles, ya sea completas o incompletas. Las asociaciones patológicas son frecuentes en esta malformación. Comúnmente se observa en conjunción con otras anomalías urogenitales, incluyendo valvas uretrales, reflujo vesicoureteral, agenesia renal y extrofia vesical. En el sexo femenino puede asociarse con duplicación de vejiga, vagina o útero. Además de las malformaciones genitourinarias, pueden coexistir anomalías en otros sistemas orgánicos, incluyendo malformaciones cardíacas, intestinales u óseas. La presentación clínica típicamente se manifiesta durante los primeros años de vida. Los signos característicos incluyen la presencia de un meato uretral doble o la observación de un doble chorro miccional. Las complicaciones frecuentes incluyen infecciones urinarias recurrentes, reflujo vesicouretral e incontinencia urinaria. La clasificación de la duplicación uretral se establece en tres tipos principales. El tipo 1 corresponde a una duplicación uretral incompleta o uretraxesoria ciega, que no establece comunicación completa. El tipo 2 se caracteriza por la presencia de dos meatos uretrales funcionales. Finalmente, el tipo 3 involucra no solo la duplicación uretral, sino también la duplicación de las estructuras caudales asociadas. Continuando con nuestro análisis, examinaremos las válvulas ureterales congénitas. Estas representan malformaciones extremadamente raras dentro del espectro de anomalías del sistema urinario. Al igual que la duplicación uretral, muestra una mayor prevalencia en el sexo masculino. Estas válvulas pueden localizarse a diferentes niveles a lo largo del uréter y su característica patológica principal es que ocasionan obstrucción del flujo urinario. Esta obstrucción puede ser parcial o total dependiendo del grado de desarrollo de la válvula y su configuración anatómica. El hidrocele constituye una malformación de particular importancia clínica. Se define como una
protrusión quística de la porción distal del uréter que se proyecta hacia el interior de la vejiga. Esta anomalía puede presentarse de forma unilateral o bilateral, siendo también posible encontrar formas simples o múltiples en un mismo paciente. Una asociación frecuente del ureterocele es su coexistencia con sistemas colectores y ureterales dobles, lo que complica tanto el diagnóstico como el manejo terapéutico. La clasificación del ureterocele se basa en su localización anatómica. El tipo intravesical, que es la forma más frecuente, se encuentra completamente contenido dentro de la vejiga. Por otro lado, el tipo ectópico se caracteriza porque la protrusión se extiende más allá del cuello vesical, pudiendo llegar incluso hasta la uretra. Las consecuencias fisiopatológicas del ureterocele son significativas. Esta malformación puede ocasionar obstrucción de la vía urinaria, lo que conduce al desarrollo de hidronefrosis, que se define como la dilatación del uréter y la pelvis renal. Esta dilatación predispone al desarrollo de la infección urinaria recurrente y, en casos severos, puede comprometer la función renal. El diagnóstico prenatal del ureterocele es factible mediante estudios ecográficos, lo que permite una planificación adecuada del manejo postnatal. En la mayoría de los casos, el tratamiento definitivo requiere intervención quirúrgica para establecer el drenaje urinario normal. El tópico representa una anomalía donde el uréter desemboca en una localización diferente a la normal. Esta malformación presenta patrones de localización distintos según el sexo del paciente. En el sexo masculino, las localizaciones ectópicas más frecuentes incluyen el trígono cuello de la vejiga, la uretra posterior, el conducto eyaculador y las glándulas seminales o el conducto deferente. Es importante mencionar que estas localizaciones anómalas pueden asociarse con síntomas específicos dependiendo del sitio de desembocadura. En el sexo femenino, las localizaciones ectópicas típicas son la vagina, el cuello uterino o el útero. Estas localizaciones pueden generar síntomas particulares como incontinencia urinaria continua, especialmente cuando la desembocadura es vaginal. El megauréter se caracteriza por la dilatación parcial o total del uréter. La comprensión de su fisiopatología es fundamental para entender esta anomalía. La causa principal del megauréter radica en un mal funcionamiento a nivel de la porción terminal del uréter. Este defecto funcional se debe a un desarrollo deficiente de los miocitos lisos que forman parte de la capa muscular longitudinal del uréter, junto con un aumento compensatorio del tejido conjuntivo fibroso en esta región. Como consecuencia de esta alteración histológica, se genera una región del uréter que presenta incapacidad para relajarse de manera adecuada. Esta disfunción altera significativamente el pasaje normal de la orina desde el riñón hacia la vejiga, resultando en la dilatación característica que define esta malformación. La hidronefrosis primaria se define como la dilatación de la pelvis renal y los cálices renales. Es importante distinguir que la hidronefrosis puede tener un origen congénito o puede ser adquirida durante la vida postnatal. Las formas congénitas, que son las que nos interesan en el contexto de esta presentación, generalmente resultan de una estenosis intrínseca localizada a nivel de la unión pielo-ureteral o ureterovesical. El término estenosis intrínseca se refiere a un estrechamiento congénito de estas uniones críticas en el sistema colector renal, que impide el drenaje normal de la orina. Esta malformación puede manifestarse de forma unilateral, afectando un solo riñón, o bilateral, comprometiendo ambos riñones. La forma bilateral representa una de mayor desafío clínico debido al compromiso de la función renal total. La hidronefrosis primaria constituye una de las anomalías más frecuentemente detectadas durante el diagnóstico prenatal mediante estudios ecográficos. Tal como vemos en la imagen, representa un riñón con hidronefrosis de un feto del sexo masculino de 20 semanas que se acompañaba de oligohidramnios. Este es un corte longitudinal. Podemos notar la estenosis del uréter a nivel de la unión pielo-ureteral, que sería esto que está apuntado. La importante dilatación de la pelvis renal y de los cálices mayores y menores y el adelgazamiento del parenquima renal.
desarrollo del sistema genital representa un proceso organizado que ocurre durante la gestación humana. Este proceso se inicia aproximadamente en la cuarta semana de gestación, momento en el cual comienza a establecerse las bases de lo que posteriormente será nuestro aparato reproductor. Es importante destacar que el sistema genital tiene un origen embrionario múltiple. Deriva principalmente del mesodermo intermedio, que es una de las tres capas germinales primarias, así como del epitelio celómico y de unas células muy especiales denominadas células germinales primordiales, conocidas por sus siglas CGP. Una característica fundamental que debemos recordar es que, aunque en el adulto los sistemas urinario y genital funcionan de manera independiente, durante el desarrollo embrionario mantienen una estrecha relación tanto anatómica como embriológica. Esta relación se debe a que ambos sistemas comparten un origen común en el mesodermo intermedio. El desarrollo del sistema genital se caracteriza por seguir una secuencia ordenada de tres etapas fundamentales. La primera es la diferenciación cromosómica, seguida por la diferenciación gonadal y finalmente la diferenciación fenotípica. Cada una de estas etapas es crucial y determinante para el desarrollo sexual normal. Ahora bien, hablemos brevemente sobre las células germinales primordiales, que son protagonistas esenciales en este proceso. Estas células se diferencian en el epiblasto durante la segunda semana de gestación, bajo la influencia de una molécula señalizadora, muy importante, llamada proteína morfogénica ósea, conocida como BMP. Durante el inicio de la cuarta semana, estas CGP experimentan un proceso de proliferación y migración extraordinario. Primero, se desplazan hacia el saco vitelino, específicamente cerca de la alantoides, que es una estructura extraembrionaria. Posteriormente, mediante movimientos ameboideos, es decir, movimientos similares a los de una ameba, y utilizando el mesenterio dorsal del intestino caudal como vía de migración, estas células se dirigen hacia los bordes del esbozo gonadal. Un punto crítico que debemos enfatizar es que la presencia de la CGP es absolutamente determinante para la formación de las gónadas. Si por alguna razón estas células no logran colonizar el esbozo gonadal, la gónada simplemente no se formará, lo que resultaría en una condición conocida como disgenesia gonadal. Iniciemos con el esquema de los pliegues genitales. En la imagen A tenemos un embrión de la sexta semana en una vista oblicua anterior izquierda que muestra los pliegues genitales a lo largo de las crestas orogenitales y un poco por delante y por dentro del mesonefros en desarrollo. En la imagen B tenemos un corte transversal del embrión que permite ver la mitad izquierda, donde se aprecia la posición de los pliegues genitales recubiertos por el mesotelio y en su interior por los cordones sexuales primarios en formación. Pasemos ahora a analizar la primera etapa del desarrollo sexual, la diferenciación cromosómica. Esta etapa fundamental ocurre en el momento preciso de la fertilización, cuando el espermatozoide penetra el óvulo. Durante este proceso se establece el sexo genético del individuo, determinado por la combinación de cromosomas sexuales que resulta de la unión de los gametos. Como recordarán, la combinación XX corresponde al sexo genético femenino, mientras que la combinación XY corresponde al sexo genético masculino. Es importante comprender que esta determinación cromosómica constituye el factor inicial y fundamental que guiará todo el desarrollo posterior de las gónadas y eventualmente el fenotipo sexual del individuo. Sin embargo, como veremos más adelante, el hecho de tener una determinación combinada cromosómica no garantiza automáticamente el desarrollo del fenotipo correspondiente, ya que intervienen múltiples factores moleculares y hormonales durante las etapas subsecuentes. La diferenciación gonadal culmina con la formación de las estructuras que conocemos como ovarios o testículos. Este proceso representa un momento crucial en el desarrollo sexual. Durante la quinta semana de gestación observamos que en la cresta orogenital se distinguen claramente dos regiones anatómicas diferenciadas. La región lateral corresponde al cordón nefrógeno, que está relacionado con el desarrollo del sistema urinario, mientras que la región medial forma el reborde gonadal, que será el sitio donde se desarrollarán las gónadas.
Un hito importante ocurre durante la sexta semana, o cuando las células germinales primordiales, que como mencionamos anteriormente habían iniciado su migración desde el saco vitelino, finalmente llegan al reborde gonadal. Este arribo marca el inicio de la organización estructural de la gónada en su desarrollo. Simultáneamente, el epitelio celómico, que es el revestimiento de la cavidad celómica, comienza a invaginarse en el mesenquima del reborde gonadal. Este proceso de invaginación da origen a unas estructuras fundamentales llamadas cordones sexuales primitivos o primarios, que se localizan en la región cortical de las gónadas en desarrollo, como lo hemos visto en imágenes anteriores. Un elemento adicional de gran importancia son las células mioides, que tienen su origen en el mesonephros, una estructura renal transitoria. Estas células migran hacia la gónada en desarrollo y rodean completamente los cordones sexuales primitivos, proporcionándoles soporte estructural. Y, para finalizar esta etapa, el esbozo gonadal presenta una organización característica compuesta por dos regiones bien definidas, una corteza externa y una médula interna. Esta organización será fundamental para los procesos de diferenciación que ocurrirán posteriormente. Analizaremos una fase particularmente interesante del desarrollo gonadal, el periodo indiferenciado. Aunque el sexo genético ya se han determinado desde el momento de la fertilización, las gónadas atraviesan una fase en la cual su morfología es prácticamente idéntica, tanto en embriones masculinos como femeninos. En esta etapa representa un momento de potencialidad máxima en el desarrollo sexual. Durante este periodo, el esbozo gonadal contiene tanto una corteza como una médula, manteniendo ambas regiones en un estado de desarrollo equilibrado. Los cordones sexuales primarios se encuentran presentes en la región cortical de las gónadas y es en esta localización donde las células germinales primordiales se asocian estrechamente con estos cordones. Recordemos que estas CGP han completado su extraordinario proceso de migración desde el mesenterio dorsal del intestino caudal hasta llegar a su destino final en la gónada. Lo más fascinante de esta etapa es que la gónada mantiene el potencial de desarrollarse hacia cualquiera de las dos direcciones posibles. Pueden convertirse en un testículo o en un ovario. Esta decisión dependerá de la expresión de genes específicos que se activarán en las etapas subsecuentes del desarrollo. Esta fase indiferenciada es crucial para comprender cómo pequeñas alteraciones en la expresión génica pueden resultar en diversos trastornos del desarrollo sexual, ya que representa el momento en el cual la gónada debe decidir, por así decirlo, su destino final. El desarrollo de las gónadas. En esta imagen comenzamos en un periodo indiferenciado del desarrollo gonadal, el cual ya hemos explicado, donde podemos observar los cordones sexuales primarios a nivel de la corteza y las células germinales primordiales, llegando desde el mesenterio dorsal. Para la formación del testículo, en la imagen B, correspondiente a la séptima semana, se han formado los cordones testiculares o medulares, los cuales van a representar los futuros cordones seminíferos, a los que se han unido las células germinales primordiales. En la imagen C, correspondiente a la semana 20, se han formado ya los lobulillos testiculares, cordones seminíferos, túbulos rectos y la red testicular. Para la formación del ovario, en la imagen D, correspondiente a la semana 14, se pueden apreciar los cordones sexuales primarios atróficos y la aparición de los cordones sexuales secundarios en la parte periférica. En la imagen E, correspondiente a la semana 20, han crecido los cordones sexuales secundarios y han incorporado a las células germinales primordiales, comenzando a formarse los folículos primordiales en el estroma ovárico. Completar el periodo indiferenciado, las gónadas inician su proceso de diferenciación específica hacia testículos u ovarios. Este proceso representa un momento clave en la determinación del sexo fenotípico del individuo. En los embriones genéticamente masculinos, es decir, aquellos con cariotipo XY, se activa una cascada molecular específica que inicia la diferenciación testicular.
Este proceso involucra la expresión del gen SRY, localizado en el cromosoma Y, que actúa como el interruptor maestro de la diferenciación masculina. Una vez iniciada la diferenciación testicular, se producen dos hormonas fundamentales que serán responsables de la diferenciación del resto del sistema genital masculino. Estas hormonas son la hormona antimulleriana y la testosterona, cada una con funciones específicas y complementarias en el desarrollo sexual masculino. Por otro lado, en los embriones genéticamente femeninos, aquellos con cariotipo XX, la ausencia del gen SRY permite que se desarrolle la vía de diferenciación ovárica. A partir de la novena semana de gestación, se activan genes específicos que guiarán el desarrollo tanto de los genitales internos como externos femeninos. Es importante comprender que el desarrollo sexual femenino no es simplemente la ausencia del desarrollo masculino, sino que representa una vía activa de diferenciación con sus propios mecanismos moleculares y hormonales específicos. El desarrollo específico del testículo, comenzando con los eventos que ocurren alrededor de la séptima semana del desarrollo embrionario. El desarrollo testicular se caracteriza por una serie de transformaciones estructurales muy específicas. La porción más interna de los cordones testiculares, recordemos, derivan de los cordones sexuales primarios que se formaron durante el periodo indiferenciado, experimenta una reorganización importante para formar una estructura denominada red testicular o red de testis. Esta red testicular no permanece aislada, sino que establece conexiones funcionales muy importantes. Se conecta directamente con el conducto mesonéfrico a través de aproximadamente 15 a 20 túbulos mesonéfricos que persisten durante el desarrollo. Estos túbulos persistentes se transformarán posteriormente en los conductillos eferentes del testículo, estructuras esenciales para el transporte de los espermatozoides. El propio conducto mesonéfrico también sufre una transformación notable, convirtiéndose en una estructura que conocemos muy bien en la anatomía del adulto, el epididio. Un evento crucial en el desarrollo testicular es la forma de túnica albuginea. Esta estructura representa una cápsula fibrosa gruesa que rodea completamente el testículo en desarrollo. La formación de esta túnica tiene consecuencias importantes. Hace que el epitelio superficial se aplane significativamente, lo cual impide que más células germinales primordiales puedan penetrar en el testículo en desarrollo. Este mecanismo de cierre, mediante la túnica albuginea, es fundamental para el desarrollo normal del testículo, ya que establece una barrera que define claramente las poblaciones celulares que participarán en la espermatogénesis futura. La túnica albuginea no solo actúa como una cápsula externa, sino que también envía proyecciones hacia el interior de la gónada. Estas proyecciones, conocidas como tabiques, son fundamentales porque darán origen posteriormente a los lobulillos testiculares, que constituyen la organización anatómica característica del testículo adulto. Un aspecto fascinante del desarrollo es que los túbulos seminíferos, que serán las estructuras donde ocurrirá la espermatogénesis en la vida adulta, permanecen completamente sólidos durante todo el periodo fetal. Estos túbulos no se canalizan ni desarrollan una luz tubular hacia el momento de la pubertad, cuando las hormonas sexuales activarán los procesos de maduración sexual. La pared de estos túbulos seminíferos está constituida por dos tipos celulares principales. Por un lado, encontramos las células germinales primordiales, que como hemos visto, migraron desde el saco vitelino hasta colonizar la gónada. Por otro lado, están los sustentocitos, también conocidos como células de Sertoli, que representan el tipo celular más numeroso durante el periodo fetal. Los sustentocitos desempeñan una función endocrina crucial durante el desarrollo sexual masculino. Estas células producen una hormona muy importante llamada hormona antimulleriana, conocida por sus siglas AMH. Esta hormona es una glucoproteína que pertenece a la familia del factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta. La producción de AMH por parte de los sustentocitos en individuos XY es un proceso temporalmente muy específico. Se inicia desde el momento de la diferenciación testicular y se mantiene activa hasta la pubertad. Esta hormona es absolutamente crucial para el desarrollo masculino normal, ya que es responsable de la regresión de los conductos de Müller.
que de otra manera darían origen a estructuras del sistema genital femenino. Vamos con el tema de alteraciones del descenso testicular. Es fundamental entender que el descenso testicular constituye un proceso embriológico altamente complejo y de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema reproductivo masculino. Este proceso involucra una serie de eventos coordinados que deben completarse de manera precisa durante el desarrollo fetal. Cuando este mecanismo fisiológico no se ejecuta correctamente, nos enfrentamos a diversas anomalías congénitas que pueden comprometer tanto la función reproductiva como la calidad de vida del paciente. Estas alteraciones no son meramente académicas, tienen implicaciones clínicas directas en la fertilidad futura del individuo y aumentan significativamente el riesgo de desarrollar patologías malignas testiculares. La primera y más importante alteración que debemos estudiar es la criptorquidia. Este término deriva del griego criptos, que significa oculto, y orquis, que significa testículo. La criptorquidia se define como la falla de uno o ambos testículos para completar su migración desde la cavidad abdominal hasta su posición definitiva en el escroto. Es crucial entender que el testículo afectado puede encontrarse detenido en cualquier punto a lo largo de su trayectoria normal del descenso, desde la región lumbar donde se origina pasando por el canal inguinal hasta la proximidad del escroto. Desde el punto de vista epidemiológico, esta condición presenta características específicas. La presentación unilateral es considerablemente más frecuente que la bilateral, siendo el testículo derecho el más comúnmente afectado. Esta asimetría sugiere diferencias sutiles en los mecanismos de descenso entre ambos lados. En cuanto a la incidencia, observamos que afecta aproximadamente al 1% de los recién nacidos a término. Sin embargo, esta cifra se incrementa drásticamente en la población prematura, alcanzando cerca del 30%. Esta correlación inversa con la edad gestacional refleja que el descenso testicular es un proceso que ocurre principalmente durante el tercer trimestre del embarazo. Un aspecto esperanzador es que en muchos casos experimentan resolución espontánea durante el primer año de vida, particularmente en los primeros 6 meses. No obstante, si la criptorquidia persiste más allá del primer año de vida, la intervención médica se vuelve necesaria. La etiología de la criptorquidia es multifactorial, involucrando diversos elementos de riesgo que debemos considerar en nuestra evaluación clínica. Los factores perinatales constituyen un grupo importante de variables asociadas. La prematuridad encabeza esta lista, lo cual es consistente con la mayor incidencia que mencionamos anteriormente. El bajo peso al nacer y la condición de pequeña para la edad gestacional también incrementan el riesgo, sugiriendo que las condiciones de crecimiento intrauterino subóptimas pueden interferir con el proceso normal del descenso. Los embarazos múltiples representan otro factor de riesgo significativo, posiblemente debido a las restricciones espaciales y competencias por nutrientes. Las complicaciones maternas como preeclampsia y diabetes gestacional también se asocian con mayor incidencia de criptorquidia, probablemente a través de alteraciones en el ambiente hormonal fetal. Desde la perspectiva genética, varios síndromes cromosómicos muestran asociaciones con esta condición. El síndrome de Klinefelter, caracterizado por la presencia de un cromosoma X adicional, el síndrome de Down o trisomía 21 y el síndrome de Prader-Willi. Todos presentan mayor incidencia de criptorquidia. Esta asociación subraya la importancia de los factores genéticos en el desarrollo y descenso gonadal. Las malformaciones congénitas, particularmente los defectos de la pared abdominal como onfalocele o gastroquisis y los defectos del tubo neural, también se correlacionan con alteraciones del descenso testicular. Finalmente, los factores hormonales desempeñan un papel crucial, aunque no completamente elucidado, en la regulación del proceso del descenso. Las consecuencias de la criptorquidia no tratadas son graves y justifican plenamente la intervención temprana. La complicación más significativa es la infertilidad. El testículo no descendido permanece expuesto a temperaturas corporales centrales, aproximadamente 2 grados centígrados superiores a la temperatura escrotal normal. Esta hipertermia relativa interfiere drásticamente con la espermatogénesis, el proceso de formación de espermatozoides.
que requiere temperaturas inferiores a la corporal central para funcionar adecuadamente. Esta alteración térmica puede resultar en azoospermia u oligospermia severa. El riesgo de cáncer testicular representa otra preocupación mayor. Los testículos no descendidos presentan un riesgo significativamente elevado de transformación maligna, particularmente seminoma. Esta presenta un riesgo persistente incluso después de la corrección quirúrgica, aunque se reduce considerablemente con el tratamiento temprano. No debemos subestimar las complicaciones psicológicas asociadas. La ausencia visible de uno o ambos testículos en el escroto puede generar ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en las relaciones interpersonales, especialmente durante la adolescencia. El tratamiento de elección es la orquidopexia, un procedimiento quirúrgico que consiste en movilizar el testículo y fijarlo en posición escrotal normal. El momento óptimo para esta intervención es entre los 6 y 12 meses de edad, periodo que permite la resolución espontánea que previene el daño por exposición térmica prolongada. En casos seleccionados, puede intentarse el tratamiento hormonal mediante la administración de gonadotropina coriónica humana o hormona liberadora de gonadotropinas antes de proceder con la cirugía, aunque los resultados son menos predecibles que la intervención quirúrgica. Con la ectopía testicular. Es fundamental establecer claramente la diferencia conceptual entre ectopía y criptorquidia, ya que frecuentemente se confunden en la práctica. La ectopía testicular se define como la condición en la cual el testículo completa su proceso de descenso, pero se ubica en una posición anatómica normal, fuera de la trayectoria esperada hacia el escroto. La distinción clave radica en que, a diferencia de la criptorquidia, donde el testículo se detiene en algún punto de su ruta normal, en la ectopía el testículo se desvía activamente de esta trayectoria y se localiza en sitios completamente inusuales. Esta condición es considerablemente menos frecuente que la criptorquidia, representando una minoría de las alteraciones del descenso testicular. Las ubicaciones ectópicas más comúnmente documentadas incluyen la posición perineal, donde el testículo se localiza en el periné, área situada entre el escroto y el ano. La ectopía femoral coloca el testículo en la parte superior del muslo, mientras que la localización púbica lo sitúa en la región del pubis. Ocasionalmente encontramos ectopía peniana, donde el testículo se ubica cerca de la base del pene. Particularmente interesante es la ectopía transversa, una condición excepcional donde un testículo cruza la línea media y se aloja en el lado contralateral del escroto, compartiendo este espacio con el testículo del lado opuesto. Cada una de estas variaciones presentan desafíos diagnósticos y terapéuticos específicos que requieren abordajes individualizados según la localización y las características particulares de cada caso. Bien, ahora pasaremos con el desarrollo ovárico, el cual representa un proceso embriológico fascinante que contrasta significativamente con la diferenciación testicular. Este proceso se inicia durante el periodo de diferenciación gonadal, aproximadamente en la novena semana de gestación en el sexo femenino. Un aspecto fundamental que debemos entender es que, a diferencia del desarrollo testicular, el desarrollo ovárico se caracteriza por la ausencia del gen SRY, localizado en el cromosoma Y. Esta ausencia permite que se active la vía de diferenciación femenina, incluyendo el desarrollo de los cordones sexuales secundarios o corticales. Estos cordones sexuales secundarios presentan un comportamiento distintivo. Se introducen activamente en el mesenquima subyacente circundante e incorporan las células germinales primordiales, que han migrado desde el saco vitelino. Este proceso de incorporación es crucial para la formación posterior de los folículos ováricos. Durante el tercer mes del desarrollo observamos una transformación importante. Estos cordones se fragmentan, rompiéndose en masas celulares discretas que proliferan activamente. Esta proliferación da origen a una capa especializada de células epitelioides, ya denominadas epiteliocitos foliculares, que posteriormente formarán las células de las granulosas de los folículos ováricos. El mesotelio ovárico, históricamente y de manera incorrecta denominada epitelio germinativo, se constituye por una única capa celular que gradualmente se separa del parenquima ovárico en desarrollo mediante la formación de una estructura fibrosa delgada conocida como túnica albugínea.
En cuanto al descenso gonadal, es importante señalar que, aunque este proceso ocurre en ambos sexos bajo la orientación del gubernáculo, en el caso femenino, el ovario desciende únicamente hasta la cavidad pélvica, manteniendo una localización intracorpórea, contrastando con la migración extracorpórea del sexo masculino. La fenotípica constituye la tercera etapa crucial de la morfogénesis del sistema genital, siguiendo a la diferenciación cromosómica y gonadal. Esta etapa abarca la diferenciación del sistema del conducto internos, el desarrollo de las glándulas accesorias y la formación de los genitales externos. En los embriones masculinos, dos hormonas principales orquestan este proceso: la hormona antimülleriana producida por la sustentocitos o células de Sertoli, y la testosterona, secretada por las células de Leydig. Estas hormonas trabajan de manera coordinada para masculinizar el sistema genital. En el desarrollo femenino, a partir de la novena semana gestacional, se activan genes específicos que guían el desarrollo tanto de los genitales internos como externos en ausencia de las hormonas masculinizantes mencionadas. Los genitales externos durante el periodo indiferenciado, específicamente en la sexta semana, presentan una morfología común caracterizada por la presencia del tubérculo genital, los pliegues cloacales y las eminencias genitales, estructuras que rodean y protegen la membrana cloacal. Un evento crucial ocurre al principio de la séptima semana. El crecimiento interno del tabique urorectal provoca la división de la membrana cloacal en dos componentes distintivos: la membrana urogenital anteriormente y la membrana anal posteriormente. Simultáneamente, esta división afecta a los pliegues cloacales, transformándolos en pliegues uretrales anteriormente y pliegues anales posteriormente. Las eminencias genitales evolucionarán hacia las eminencias escrotales en el varón o hacia los labios mayores en la mujer. En el esquema tenemos la formación de los genitales externos en el periodo indiferenciado. En la imagen A nos encontramos en la sexta semana, donde se observa el tubérculo genital y los pliegues cloacales que resguardan la membrana cloacal. En la imagen B tenemos el principio de la séptima semana, en donde el crecimiento interno del tabique urorectal ha dividido a la membrana cloacal en una membrana urogenital y en una membrana anal. En la imagen C es final de la séptima semana, en donde ya se ha roto la membrana urogenital. Durante la etapa indiferenciada del desarrollo sexual, el sistema de conductos presenta una configuración dual y simétrica, compuesta por un par de conductos mesonéfricos y un par de conductos paramesonéfricos. Ambos sistemas de conductos se encuentran íntimamente asociados con el reborde gonadal a lo largo de su extensión. Los conductos mesonéfricos tienen su origen en el conducto pronéfrico, estructura que persiste después de la involución del sistema pronéfrico primitivo. Este conducto mesonéfrico establece conexiones funcionales con los túbulos mesonéfricos y se extiende hasta alcanzar la cloaca. Los conductos paramesonéfricos, también conocidos como conductos mullerianos, se desarrollan en posición lateral respecto a los conductos mesonéfricos, estableciendo una relación anatómica específica que será determinante para el desarrollo posterior. La diferenciación subsecuente de estos sistemas de conductos depende críticamente de la presencia o ausencia de factores hormonales específicos. En presencia de hormonas masculinizantes, los conductos mesonéfricos persistirán y se desarrollarán, mientras que los paramesonéfricos involucionarán. En ausencia de estas hormonas ocurre el patrón opuesto. Un aspecto clínicamente relevante es que pueden persistir vestigios o remanentes de estos conductos cuando la involución no es completa, tanto en individuos masculinos como femeninos, lo cual puede tener implicaciones patológicas posteriores. Entonces, aquí en el desarrollo de las gónadas y de los conductos sexuales en el periodo indiferenciado, podemos observar la posición y relaciones de gónadas primitivas, donde nos podemos dar cuenta de los mesonefros, conductos mesonéfricos y conductos paramesonéfricos.
además del seno urogenital. En los embriones masculinos, la testosterona secretada por los testículos fetales actúa como el factor determinante que induce la diferenciación y desarrollo de los conductos mesonéfricos hacia las estructuras del sistema reproductor masculino. El epidídimo se origina a partir de una transformación compleja donde los túbulos mesonéfricos establecen conexiones directas con la red testicular, formando inicialmente los conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes posteriormente se organizan y diferencian para dar origen al epidídimo propiamente dicho, estructura fundamental para la maduración espermática. El conducto deferente se desarrolla a partir de la porción principal y más extensa del conducto mesonéfrico, manteniendo su función de transporte de gametos masculinos desde el epidídimo hacia la uretra. La vesícula seminal surge como una evaginación lateral de los conductos mesonéfricos en su porción distal, desarrollándose como una glándula accesoria que contribuirá significativamente al volumen y composición del semen. El conducto eyaculador se forma a partir de la porción del conducto mesonéfrico situado distalmente respecto a la evaginación que forma la vesícula seminal, estableciendo la conexión final hacia la uretra prostática. Paralelamente, la hormona antimuleriana desempeña un papel igualmente crucial al inducir la involución de los conductos paramesonéfricos en el sexo masculino. Cuando esta involución no es completa, pueden persistir remanentes como el apéndice del testículo o el utrículo prostático, estructuras vestigiales que ocasionalmente pueden presentar significado clínico. La próstata, por su parte, se desarrolla independientemente a partir de múltiples evaginaciones de la uretra, constituyendo la glándula accesoria más voluminosa del desarrollo del sistema reproductor masculino. La representación del desarrollo de los conductos del aparato reproductor masculino. Están involucionando los conductos paramesonéfricos, persistiendo los mesonéfricos para dar lugar a la formación del epidídimo y el conducto deferente. Femenino, la ausencia de testosterona y hormona antimuleriana determina un patrón de desarrollo completamente diferente. Los conductos mesonéfricos, al carecer del estímulo hormonal masculinizante, experimentan involución progresiva hasta desaparecer casi completamente. Contrariamente, los conductos paramesonéfricos persisten y se convierten en las estructuras fundamentales del sistema reproductor femenino interno. Sus porciones craneales, que permanecen separadas y no fusionadas, se diferencian para formar las tubas uterinas, manteniendo su función de captación ovular y transporte gamético. Las porciones caudales de los conductos paramesonéfricos experimentan un proceso de fusión en la línea media, evento embriológico crucial que da origen al útero y a la porción superior de la vagina. Este proceso de fusión debe ser preciso para evitar anomalías mullerianas como útero bicorne o septado. El seno urogenital, estructura derivada de la división de la cloaca, contribuye significativamente a la formación de la vagina inferior y del vestíbulo vaginal, estableciendo la continuidad entre el sistema reproductor interno y externo. El himen se forma a partir de la proliferación celular de la pared posterior del seno urogenital, constituyendo una estructura que delimita parcialmente la entrada vaginal. Las glándulas vestibulares, tanto las mayores o de Bartolino como las menores, así como las glándulas parauterales o de Skene, se desarrollan a partir de vaginaciones especializadas del seno urogenital, proporcionando lubricación y manteniendo la homeostasis del ambiente vaginal. Este patrón de desarrollo femenino ilustra la importancia de la ausencia de factores masculinizantes en la determinación del fenotipo sexual, siguiendo el principio embriológico de que el desarrollo femenino representa el patrón básico o por defecto del desarrollo sexual. Podemos verlo mejor en el esquema, el desarrollo de los conductos del aparato reproductor femenino. Está involucionando los conductos mesonéfricos, persistiendo los paramesonéfricos, para dar lugar a la formación del útero y las tubas uterinas.
También podemos notar la conexión de los conductos paramesonéfricos con el seno urogenital para contribuir así a la formación de la vagina. Una vez visto lo anterior, podemos pasar a ver el tema de los remanentes vestigiales de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos. Como ya hemos visto, la diferenciación sexual posterior no depende del sexo cromosómico por sí solo, sino del entorno hormonal específico que se establece tras la diferenciación gonadal. La presencia de testosterona y hormona antimoleriana determinará qué conjunto de conductos persistirá y se desarrollará completamente, mientras que el otro sistema ductal deberá involucionar. Sin embargo, este proceso de involución no siempre es completo. Ocasionalmente puede persistir vestigios o remanentes de los conductos que normalmente deberían desaparecer por completo, lo que contribuye el tema del cual vamos a hablar a continuación. Del sexo masculino, no todo el sistema mesonéfrico se mantiene funcional. El extremo cefálico de estos conductos debe involucionar durante el desarrollo normal. Cuando esta involución es incompleta, puede persistir como un pequeño apéndice del epidídimo, estructura vestigial que suele encontrarse adosada a la cabeza del epidídimo. Adicionalmente, algunos túbulos mesonéfricos ubicados por debajo de los conductillos eferentes pueden también persistir, dando origen al paradídimo. El paradídimo representa un conjunto de túbulos ciegos y vestigiales que se localizan en el cordón espermático, sin función aparente en el adulto. Femenino, debido a la ausencia de testosterona, los conductos mesonéfricos normalmente deben involucionar por completo para permitir el desarrollo del sistema paramesonéfrico que dará origen al útero y las tubas uterinas. Sin embargo, esta involución tampoco es siempre completa. En algunas ocasiones pueden persistir remanentes vestigiales a lo largo del trayecto donde originalmente se encontraban los conductos mesonéfricos. Los restos más comúnmente identificados son los ductos de Garner, estructuras vestigiales que pueden encontrarse en la pared lateral del útero o en la pared vaginal. Estos ductos representan porciones persistentes del sistema mesonéfrico que no involucionaron completamente durante el desarrollo femenino. Aunque los ductos de Garner suelen ser asintomáticos y constituyen hallazgos incidentales, en raras ocasiones pueden dilatarse y formar quistes de Garner, los cuales pueden requerir evaluación clínica si causan sintomatología. El desarrollo de los genitales externos comienza en lo que denominamos un periodo indiferenciado. Durante esta etapa temprana, tanto los embriones masculinos como femeninos presentan estructuras morfológicamente idénticas sin evidencia de diferenciación sexual. Aproximadamente en la sexta semana de desarrollo embrionario observamos la aparición de dos estructuras fundamentales, el tubérculo genital y los pliegues cloacales. El tubérculo genital es una prominencia mesenquimal que se forma en la región ventral del embrión y constituye el primordio de los órganos copuladores. Los pliegues cloacales, por su parte, son elevaciones ectodérmicas que rodean y protegen la membrana cloacal. La membrana cloacal es una estructura bilaminar formada por ectodermo y endodermo que separa la cavidad cloacal del exterior durante las primeras etapas del desarrollo. Al inicio de la séptima semana, un evento crucial marca el comienzo de la regionalización de esta área, el crecimiento interno del tabique urorectal. Este tabique, de origen mesodérmico, comienza a dividirse para la región cloacal, estableciendo las bases para la posterior separación entre el sistema urogenital y el sistema digestivo. Es importante destacar que la diferenciación sexual de estas estructuras primordiales ocurrirá en etapas posteriores del desarrollo, bajo la influencia de factores hormonales específicos que determinarán la formación de las características distintivas masculinas o femeninas. Los embriones de sexo masculino, el tubérculo genital experimenta un crecimiento acelerado y pronunciado, proceso que resulta en un alargamiento significativo de esta estructura para formar el falo. El falo constituye el primordio del pene y representa una de las transformaciones más evidentes durante la diferenciación sexual masculina. De forma paralela, los pliegues uretrales sufren un proceso de fusión progresiva.
Estos pliegues, que inicialmente flanquean el surco uretral, se aproximan y se fusionan completamente en la línea media ventral, dando origen a la uretra esponjosa. La uretra esponjosa es la porción de la uretra masculina que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene y permite el paso de la orina y el semen hacia el exterior. Simultáneamente, las eminencias genitales, también denominadas prominencias escrotales, experimentan un crecimiento considerable. Estas estructuras migran caudalmente y se fusionan en la línea media para formar las bolsas escrotales o escroto. El escroto constituirá el saco cutáneo que alojará los testículos tras su descenso desde la cavidad abdominal. Es fundamental comprender que todo este desarrollo de los genitales masculinos externos está bajo el control directo de los andrógenos, particularmente la testosterona y la dihidrotestosterona, hormonas sintetizadas por las células de Leydig, del testículo fetal. Sin la presencia de estos andrógenos, el desarrollo seguiría el patrón femenino por defecto. El tubérculo genital ha crecido para dar lugar al falo y las eminencias genitales han crecido considerablemente. La estructura que tenemos acá. En la imagen B, los pliegues cloacales han comenzado a fusionarse para cerrar la uretra y ha crecido más el falo para formar el pene. En la imagen C, se ha fusionado totalmente las eminencias cloacales para cerrar la uretra, así como las eminencias genitales que han formado el escroto. En embriones del sexo femenino, el desarrollo de los genitales externos sigue un patrón considerablemente menos complejo que el que observamos anteriormente. Esta menor complejidad se debe principalmente a la ausencia de la influencia androgénica. El tubérculo genital en el desarrollo femenino experimenta un alargamiento, pero este crecimiento es menos pronunciado comparado con el desarrollo masculino. Como resultado de esta diferencia en el patrón de crecimiento, el tubérculo genital femenino da origen al clítoris, estructura homóloga al pene pero de menores dimensiones. Una diferencia fundamental en el desarrollo femenino es que los pliegues cloacales no experimentan fusión, a diferencia del patrón masculino donde estos pliegues se fusionan para formar la uretra esponjosa. En el desarrollo femenino permanecen separados y constituyen los labios pudendos menores o labios menores. Estas estructuras flanquean el vestíbulo y proporcionan protección a los orificios urogenitales. Las eminencias genitales en el desarrollo femenino también siguen un patrón diferente. Estas estructuras se agrandan progresivamente, pero no se fusionan en la línea media, sino que forman los labios pudendos mayores o labios mayores, que constituyen los pliegues cutáneos más externos de la vulva. Por último, el vestíbulo, definido como la región anatómica donde se abren tanto el orificio uretral como la abertura vaginal, deriva específicamente de la porción fálica del seno urogenital. El seno urogenital es la estructura que resulta de la división de la cloaca por el tabique urorectal. En la imagen A, los pliegues cloacales y las eminencias genitales comienzan a crecer considerablemente, no así el tubérculo genital, que da la apariencia de disminuir su tamaño, tal como vemos en la imagen B, donde este da lugar a la formación del clítoris. Y por último, en la imagen C, los pliegues cloacales y las eminencias genitales no se fusionan entre sí, salvo en sus extremos formando los labios pudendos menores y mayores, respectivamente. Es importante destacar que las alteraciones morfológicas o funcionales del sistema genital pueden manifestarse de dos maneras temporalmente distintas. Algunas se presentan ya al momento del nacimiento como anomalías congénitas evidentes, mientras que otras permanecen latentes y se manifiestan tardíamente durante el desarrollo postnatal o incluso en la vida adulta. El impacto de estas anomalías trasciende lo meramente anatómico, ya que pueden comprometer significativamente tanto la morfología como la función del individuo afectado. Por esta razón, la comprensión profunda de su origen embrionario se convierte en un elemento crucial que nos permitirá establecer diagnósticos precisos y desarrollar estrategias de manejo clínico apropiadas. El síndrome de Turner
el cual es una condición que posee características únicas desde la perspectiva de la viabilidad fetal, es una entidad que representa la única monosomía, es la pérdida de un cromosoma completo que resulta compatible con la vida postnatal. El cariotipo característico es 45X, lo que significa que estos individuos poseen únicamente un cromosoma X, faltando el segundo cromosoma X o el cromosoma Y. Este dato reviste particular importancia al considerar que aproximadamente el 50% de los fetos portadores de esta cromosomopatía sufren aborto espontáneo, lo que subraya la severidad de esta alteración cromosómica. Las características clínicas del síndrome de Turner son múltiples y distintivas. La estatura baja constituye uno de los hallazgos más consistentes, acompañada de disginesia gonadal que explica la ausencia del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entre las manifestaciones morfológicas características encontramos las membranas cervicales o pterigión, que son pliegues cutáneos que se extienden desde el cuello, un tórax ancho en configuración de escudo y paladar ojival o de bóveda alta. Las malformaciones asociadas incluyen frecuentemente alteraciones cardíacas y renales, cabello con implantación anormal, particularmente en la región occipital, y la ya mencionada la falta del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. El diagnóstico prenatal de esta condición se facilita considerablemente por la presencia de un gran higromo quístico cervical, que corresponde a una dilatación de los vasos linfáticos que forma una masa quística característica en la región del cuello fetal. La confirmación diagnóstica definitiva se establece mediante el análisis del cariotipo. Un hallazgo anatomopatológico de particular relevancia es que en los estudios de necropsia de fetos con síndrome de Turner, casi todos presentan hipoplasia segmentaria del arco aórtico o coartación aórtica, lo que enfatiza la asociación entre esta cromosomopatía y las malformaciones cardiovasculares. Síndrome de Klinefelter representa una de las aneuploidías más comunes que afectan los cromosomas sexuales. Esta condición se caracteriza por un cariotipo 47XXY, donde observamos la presencia de un cromosoma X adicional. Los individuos afectados típicamente presentan un fenotipo masculino, aunque con características distintivas. Entre las manifestaciones clínicas más relevantes encontramos la talla alta, que suele ser evidente desde edades tempranas, la ginecomastia o desarrollo mamario en el varón, testículos característicamente pequeños que reflejan la disginesia gonadal e infertilidad como consecuencia de la alteración en la espermatogénesis. Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar cierto grado de retraso mental, generalmente de intensidad leve, lo que subraya la importancia de un abordaje multidisciplinario en su manejo clínico. Las hipospadias se definen como una malformación congénita en la cual la uretra se abre en la cara ventral del pene, es decir, en la superficie inferior del mismo, en lugar de hacerlo en la punta del glande como ocurre normalmente. Esta anomalía representa una alteración en el proceso normal de desarrollo de la uretra masculina. Desde el punto de vista anatómico, el meato uretral puede ubicarse en cualquier punto a lo largo de un trayecto que se extiende desde el perine hasta el glande, lo que determina la severidad de la malformación. La incidencia de esta condición es significativa, presentándose en aproximadamente uno de cada 125 a 250 recién nacidos varones, lo que la convierte en una de las anomalías genitales más comunes en la práctica pediátrica. La etiología de las hipospadias se fundamenta en una falla durante el proceso embriológico de fusión de los pliegues uretrales. Durante el desarrollo normal, estos pliegues deben fusionarse progresivamente desde la base hacia la punta del pene para formar el conducto uretral completo. Cuando este proceso se interrumpe o es incompleto, resulta en la apertura uretral en una posición anómala. La clasificación de las hipospadias se basa en la localización del meato uretral. En el tipo glandular, el meato se encuentra en el glande, representando la forma más leve. En el tipo peneano, donde donde el meato se localiza en el tallo del pene, constituyendo la presentación más común. Finalmente, las formas peneano, escrotal o perineal, donde el meato se encuentra en la unión pene-escrotal o en el periné, representan las variantes más graves de esta malformación.
Las hipospadias frecuentemente se acompañan de características asociadas que completan el cuadro clínico. Entre estas encontramos la cobertura ventral del pene, conocida como cuerda, que resulta de la tensión ejercida por tejido fibroso. Un prepucio en capuchón o capuchón dorsal, donde el prepucio está ausente en la cara ventral pero presente en la dorsal, y el escroto bífido, que representa una división en la línea media. Es importante mencionar que las hipospadias pueden coexistir con otras malformaciones orogenitales, particularmente testículos no descendidos y hernias inguinales, lo que subraya la importancia de la evaluación integral del paciente. Daremos las epispadias, las cuales son una condición considerablemente menos frecuente que las hipospadias. Estas se definen como una malformación en la cual la uretra se abre en la cara dorsal del pene, es decir, en la superficie superior del mismo. Esta condición representa el polo opuesto de las hipospadias en términos de localización de la apertura uretral anómala. Desde el punto de vista etiológico, las epispadias se relacionan con una malformación más amplia de la pared ventral del cuerpo, lo que explica su frecuente asociación con otras anomalías del desarrollo. Una característica distintiva de las epispadias es su estrecha asociación clínica con la extrofia vesical, condición en la cual la vejiga se encuentra expuesta fuera de la cavidad pélvica, debido a un defecto en la pared abdominal anterior. Esta asociación no es causal, sino que refleja una alteración común en el desarrollo embriológico de las estructuras de la pared corporal ventral. La extrofia vesical presenta una incidencia de aproximadamente un caso por cada 40.000 nacimientos, con un predominio en el sexo masculino. Esta asociación entre epispadias y extrofia vesical tiene implicaciones importantes tanto para el diagnóstico como para el manejo quirúrgico de estos pacientes. De insensibilidad a los andrógenos, una condición que ilustra la complejidad de los procesos de diferenciación sexual. Este síndrome se caracteriza por una condición paradójica en la cual individuos con genotipo 46XY, es decir, con cromosomas sexuales masculinos, presentan un fenotipo femenino. Esta aparente contradicción entre el sexo cromosómico y el fenotipo constituyen la característica fundamental de esta entidad clínica. La etiología del síndrome se fundamenta en una alteración en la respuesta de las células blanco a los andrógenos, o bien en la ausencia total de receptores para estas hormonas. En condiciones normales, los andrógenos, particularmente la testosterona y la dihidrotestosterona, son responsables de la masculinización de los genitales externos y el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. Cuando existe una insensibilidad a estas hormonas, a pesar de su producción normal, no se produce la respuesta celular esperada. Las características clínicas de este síndrome son distintivas y consistentes. Los pacientes presentan genitales externos de apariencia femenina normal y una vagina ciega, es decir, un conducto vaginal que termina en fondo de saco sin comunicación con estructuras internas. Existe ausencia completa de útero y tubas uterinas, estructuras que derivan de los conductos de Müller y cuyo desarrollo requiere la ausencia de la hormona antimülleriana. Los testículos, que se desarrollan normalmente debido al cromosoma Y, generalmente permanecen internos y pueden encontrarse en diversas localizaciones, como pueden ser dentro del abdomen, en el canal inguinal o incluso en los labios mayores. Una característica adicional es la ausencia de vello axilar y pubiano, reflejando la falta de respuesta a los andrógenos en estos tejidos. El diagnóstico definitivo se confirma mediante el análisis del cariotipo, que revelará la presencia del cromosoma Y a pesar del fenotipo femenino. Daremos ahora el hermafroditismo verdadero, una entidad clínica extremadamente rara que presenta una de las formas más complejas de alteración en la diferenciación sexual. El hermafroditismo verdadero se define como una condición en la cual el paciente posee simultáneamente tejido ovárico y testicular, formando una estructura gonadal única denominada ovotestis. Esta configuración anatómica única distingue al hermafroditismo verdadero de otras formas de intersexualidad. Desde el punto de vista genético, la mayoría de los pacientes con hermafroditismo verdadero presentan un cariotipo 46XX, lo que inicialmente podría sugerir un desarrollo femenino normal. Sin embargo, también puede presentarse mosaicismo cromosómicos,
particularmente el patrón 46XX y 46XY, donde coexisten líneas celulares con diferentes complementos cromosómicos. El cariotipo 46XY representa la variante más rara de esta condición. El fenotipo de estos individuos puede ser tanto masculino como femenino, lo que refleja la influencia variable de los tejidos gonadales mixtos. Sin embargo, independientemente de la tendencia fenotípica general, los genitales externos invariablemente presentan ambigüedad, caracterizándose por un clítoris prominente que constituye uno de los hallazgos más consistentes de esta condición. Hermaafroditismo femenino, su fórmula cromosómica es consistentemente 46XX, confirmando el sexo genético femenino. Sin embargo, contrario a lo que podría esperarse, el fenotipo de los genitales externos tiende a ser masculino, creando una discordancia entre el sexo cromosómico y la apariencia genital. La etiología de esta condición se explica por la exposición de un feto con cariotipo 46XX a concentraciones excesivas de andrógenos durante el periodo crítico del desarrollo embrionario. Esta exposición androgénica provoca la virilización de los genitales externos, que normalmente seguirían un patrón de desarrollo femenino. La causa más frecuente de pseudohermafroditismo femenino es la hiperplasia suprarrenal congénita, condición enzimática que resulta en una producción anormalmente elevada de andrógenos por parte de las glándulas suprarrenales fetales. Sin embargo, también debemos considerar casos iatrogénicos causados por la administración inadvertida de andrógenos a la madre durante el embarazo, lo que la subraya la importancia de la historia clínica materna en la evaluación de estos pacientes. Glándulas suprarrenales constituyen un órgano de especial interés en biológico debido a que presentan una doble estructura y origen embrionario. Esto significa que están compuestas por dos regiones anatómicamente y funcionalmente distintas, cada una con un origen embriológico diferente. La corteza, que deriva del mesodermo, y la médula, que tiene origen ectodérmico. Comenzaremos analizando el desarrollo de la corteza suprarrenal. Esta estructura de origen mesodérmico hace su aparición durante la sexta semana del desarrollo embrionario. Se origina como un conglomerado de células mesenquematosas, es decir, células del tejido conectivo embrionario que mantiene su capacidad de diferenciación. La localización específica de estas células es muy precisa. Se encuentran situadas a cada lado del embrión, exactamente entre la inserción del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. Es importante destacar que estas células mesenquematosas derivan específicamente del mesotelio de la pared posterior del abdomen. El mesotelio corresponde al revestimiento epitelial de las cavidades corporales. Durante la octava semana del desarrollo observamos un proceso adicional. Nuevas células provenientes del mesotelio migran para encerrar completamente la corteza fetal previamente formada, dando lugar a lo que conocemos como la corteza permanente. En cuanto a la médula suprarrenal, su desarrollo presenta características completamente diferentes debido a su origen ectodérmico. Esta estructura aparece aproximadamente al mismo tiempo que la corteza, pero sus células provienen de una fuente embriológica distinta, el ganglio simpático vecino. Este ganglio simpático, a su vez, se formó previamente por células que migraron desde las crestas neurales. Las crestas neurales son estructuras transitorias del desarrollo que dan origen a múltiples tipos celulares del sistema nervioso periférico. Las células provenientes del ganglio simpático forman una masa celular que se ubica en el lado interno de la corteza en desarrollo. A medida que la corteza continúa su crecimiento y rodea progresivamente a la médula, las células medulares experimentan un proceso de diferenciación específico, transformándose en células productoras de catecolaminas. Las catecolaminas son neurotransmisores y hormonas que incluyen la adrenalina y noradrenalina, fundamentales para la respuesta al estrés. Bien, con esto hemos concluido todo el tema del desarrollo del sistema urogenital. A modo de resumen, el desarrollo del sistema renal en el embrión humano se caracteriza por la formación sucesiva de tres tipos de riñón, cada uno con características específicas y periodos de actividad definitivos. Pronefros, siendo el riñón transitorio inicial, el mesonefros, siendo el riñón transitorio funcional, y el metanefros,
constituyendo el riñón definitivo. Hemos abordado el desarrollo de la vejiga y uretra, siendo estos de origen del seno urogenital que deriva de la cloaca en conjunto con contribuciones del alantoides. Posteriormente desarrollamos el tema de las gónadas, que representa uno de los procesos más complejos de la embriología urogenital, ya que involucra la diferenciación sexual específica a partir de estructuras inicialmente indiferenciadas. Posteriormente vimos el desarrollo de los genitales externos, que aparecen en la cuarta semana como estructuras indiferenciadas, incluyendo el tubérculo genital, los pliegues cloacales y las eminencias genitales. Por último, vimos y abordamos el desarrollo de la glándula suprarrenal, que presenta un origen embriológico dual. En conclusión, el desarrollo del sistema urogenital representa un proceso altamente coordinado que involucra múltiples señales genéticas y moleculares que les dejé en este resumen que bien vemos en pantalla, resultando en la formación de estructuras funcionalmente integradas que serán esenciales para la homeostasis y reproducción del individuo.